Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por el experto en comercio exterior, Enrique García Guerrero, Enrique Rovirosa y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos un programa especial para hablar de los empresarios o los patrones. Gracias por acompañarnos. Estamos en el segmento a la García Guerrero. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, Jorge Vázquez y Enrique Rovirosa. Un tema interesantísimo vamos a tocar en esta ocasión. Pareciera muy trillado, pareciera un asunto, pues es obvio, es lógico, ¿no? Vamos a hablar de lo que es un empresario, de lo que es un patrón. Obviamente es un programa empresarial y yo empezaría con una pregunta, Jorge, que pareciera tonta, ¿no? Pero es bien importante, creo yo. ¿Qué es la imagen de la empresa? ¿Qué piensas? Bueno, la imagen de la empresa se refiere mucho a lo que los públicos perciben de la misma, ¿no? O sea, una cosa es la identidad, que es como te ven, o sea, como te pueden ver por tu logo, por tu símbolo, por tus colores, pero la imagen es lo que se refiere a la percepción que tiene la comunidad o la empresarial o el empresario o el trabajador respecto de una empresa. ¿Sí? Lo podríamos definir así, ¿no? ¿Es importante? Pues es muy importante, o sea, es muy importante construirla. Generalmente se considera que construyéndola en función de una buena identidad, o sea, un buen logo, un buen nombre, eso es suficiente para generar imagen, pero imagen realmente es lo que se llega uno como refuerzo o como sustento del nombre o de la marca que está enfrente de esa institución, ¿verdad? Hay instituciones o hay empresas multinacionales, Jorge, como puede ser Coca-Cola, vamos a nombrar una de ellas, ¿no? Y te dice, el 60% del costo de mi producto es mi imagen. ¿Qué piensas de eso? En el caso de Coca-Cola, muy particular, la marca, en el caso de ellos, más que la imagen, la marca es la que vale más que todos los activos que tienen. O sea, el valor de la marca en este caso es mucho más fuerte que todas las embotelladoras, todos los equipos de reparto, todos los productos en el mercado. Vale más lo que es el valor de marca, ¿no? Entonces sí, ahí, por eso es interesante la claridad entre identidad y marca. El logo vende, el logo es una pieza de colección ya ahorita, ¿no? Ya hay parafernalia alrededor de esto, ¿no? Alrededor de comprarte un artículo de promoción que traiga la marca, en este caso, como dices tú, de Coca-Cola, ¿no? Pero lo otro es lo que percibes de la empresa. Entonces la imagen en algunos sectores pues sí tiene una imagen quizá un poco golpeada desde el punto de vista de como alimento, cómo funciona, pero como branding, como marca, pues tiene un éxito impresionante que donde la pongas la gente la identifica, ¿no? Muy bien. Danos una idea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de las empresas? Danos números, danos cifras, Enrique, que nos ubiquen en dónde están las empresas en México, en el mundo. ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, en el caso específico de México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en lo que se refiere a su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, conocida como DENUE, el año pasado, es decir, en 2016, al segundo semestre, había en México alrededor de 5 millones de empresas. En el caso de Baja California, andábamos alrededor de 169,000.
es decir, alrededor del 2.7% del total de las empresas nacionales. Ahora, por empresas nos estamos refiriendo tanto a personas físicas como morales. Y dentro de estas 5 millones de empresas nacionales, si lo divides entre el número de habitantes, nos señalan que hay alrededor de 24 negocios, por cada negocio 24 habitantes o 24 personas, lo cual te dice que hay un número de organizaciones pues bastante fuerte, y sobre no todas todo trabajan, no todas trabajan. Todas de alguna manera están en activo. Están en activo. Están en activo. Y quizás en algunos casos, por ejemplo, tratándose de personas físicas, no tienen actividad, dijéramos, de carácter comercial durante todos los meses del año, pero sí una buena parte están de alguna manera contribuyendo a la economía, ya sea mediante el pago de impuestos o la contribución en términos de los impuestos que recogen y le entregan al SAT, como es el caso del IVA, ¿no? Entonces, sí tenemos un número muy impresionante de organizaciones dedicadas a los negocios, pero por otro lado, este número como que se reduce un poco cuando vemos la importancia relativa de estas organizaciones en la economía nacional. El 47-48% aproximadamente del PIB lo generan alrededor de 5,000 empresas. Y dentro de esas 5,000 empresas, que son las que estás hablando, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, en el caso de otras marcas muy distinguidas, esas 5,000 realmente se reducen a 1,000. O sea, en México alrededor de 1,000 empresas producen el poco más del 40% del Producto Interno Bruto. Y de esas, lamentablemente, la mayor parte de la política económica está dirigida hacia ellos. Porque, por el otro lado, tenemos que... Ahí te voy a interrumpir. Hay un punto ahí. En la exportación, fíjate. La exportación tiene una balanza que nos dice qué importamos, qué exportamos, ¿ok? Y nos dice el nivel de las empresas. Porque muchas es consumo interno, de las que está hablando Enrique. Pero la balanza dice que el 80% más o menos es sector maquilador. Y el sector maquilador, en realidad, la importación es materia prima y la exportación es un retorno de producto terminado o semiterminado, cualquiera que sea, pero no sería exportación. El 16%, más o menos, o 17%, es Pemex. Y exporta la industria nacional el 3 o 4% de la balanza. Es decir, es una pobreza lo que se trata de exportación. Somos muy poca gente, muy poco empresario el que se fija en el mercado externo, ¿no? O sea, sería un comentario a lo que estás hablando. Muy bien. Te decía, uno de los detalles importantes dentro de lo que se refiere a las organizaciones empresariales en el país es que las micro y pequeñas empresas contribuyen sobre la cuestión de la ocupación de manera mucho más significativa que las grandes empresas. Es decir, por un lado, te acabo de decir que alrededor del 49% del PIB lo generan 5,000 empresas, pero no es proporcional la cantidad de empleos o de ocupación que dan. El 88% de la ocupación en México lo generan precisamente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son familiares normalmente. Que son en su mayoría de los casos familiares. Ese 80%, cuando menos, del empleo lo generan organizaciones con menos de 10 empleados. Entonces, eso te dice el impacto que tiene la pequeña organización en nuestro país y a la cual lamentablemente en las últimas décadas no le hemos dado el apoyo que debería dársele en términos de la importancia que tiene para mantener el bienestar del país. Estamos hablando del patrón, entonces, ¿no? Porque, o sea, estamos en un mundo de patrones, ¿no? De que dependemos, aunque sea la persona moral o la persona física, la figura es el patrón, el que está reinando, ¿no? Y dicen, bueno, hay patrones, pues, ¿cuál sería la función del patrón? Tomar decisiones, dijéramos, sería lo más importante para el patrón, ¿no? Tomar decisiones, en un momento dado, visualizar los objetivos de la empresa, determinar las metas, manejar los recursos económicos, los recursos humanos, serían del patrón. Pero hay todo tipo de patrón, porque, o sea, es muy emocional. ¿Qué piensas del patrón en México?
Pero yo primero quisiera dividirlo en quién es el patrón, ¿verdad? O sea, en ese sentido, porque hablamos de empresario o hablamos de patrón. Creo que el patrón, en un momento dado, la figura como tal, pues es el responsable de dirigir la empresa. En México quizá lo aceptemos como el dueño de la empresa, lo veamos más como la figura dueña de la empresa. Y en el caso del empresario, pues no necesariamente, tú lo acabas de decir con la industria maquiladora, habrá excelentes directivos y excelentes gerentes que no son dueños de la empresa. Entonces, son patrones dentro de la figura oficial, vamos a decirlo así, más no así desde el pensamiento, ¿no? Yo pensaba mucho la parte familiar, creo que el patrón, pues sí, a lo mejor a nivel familiar tiene un esquema muy distinto que el patrón a nivel corporativo o de empresa grande. Yo quisiera hablar del pequeño negocio, sí, de este patrón, pequeño negocio, pyme, que pues hay que aclarar también que las pymes, pues hay pymes de 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué tan pequeño es el pyme, no? Entonces, a veces crees que el pyme es el MIPYME o el microempresario, que ahí es donde estamos hablando de 10 personas o menos por empresa, y que creo que son los que están batallando, o somos los que tenemos más problemas de organización, de administración, de supervivencia. Está claro que un gran porcentaje de los que emprenden como patrón en 2 años están fuera de la jugada, ¿verdad? Están las otras empresas, las gacelas que le llamamos, ¿no? Que las que ya tienen operando más años y que están en un punto de crecimiento que o tienen muchos recursos y no saben cómo manejarlo, o simple y sencillamente empiezan los gobiernos corporativos o los gobiernos familiares. Entonces, yo pienso que es una actividad muy compleja, sí, y que igual que los impuestos son muy complejos de determinarse, así es la fórmula del patrón. Entonces, ¿cómo me referiría a ellos? ¿Cómo sería mi diferencia? Bueno, yo por lo que he visto es que el patrón de pequeña empresa es un patrón que arranca con una idea, que va creciendo, pero que el coaching no se le acerca hasta después de varios años, cuando debería estar desde el principio, ¿no? Desde el principio. Y la jugada del patrón actual, pues creo que o del empresario actual, creo que empieza a trabajar tiene que pensar en trabajar en otros formatos. Ahorita hablabas tú los de recursos humanos. Pues una empresa chica, pues uno decide sobre todo. En una empresa más grande, pues habrá alguien de responsable en la parte de recursos humanos. Lo que sí es claro es cómo el recurso humano está cambiando su modalidad de trabajo, y cómo los trabajos permanentes de tiempo completo del esquema tradicional pues se están moviendo de una manera impresionante a otros formatos de trabajo. Dicen que por los millennials, yo quisiera decir que por la tendencia del mercado, ¿no? Porque atrás de los millennials viene la generación Z, y la generación Z va a traer otros esquemas de trabajo, ¿no? Que a lo mejor van a buscar, por lo que se está planteando, otra vez la permanencia y otra vez la estabilidad. Hay un punto, ¿no? en el gerente, en el director, en la gente que decide. Vamos a ser vamos a diferenciar el que toma las decisiones en la empresa. Primero, no sé si estás de acuerdo, pero en todos los países del mundo que me ha tocado a mí convivir o hacer negociaciones, llega el que maneja la empresa y llegan sus asesores, ¿no? Y aquí en México vas con el patrón y es el todólogo, o sea, o el gerente, yo decido. A lo mejor oye a su gente, a lo mejor no lo oye. ¿Qué piensas de eso? ¿Que somos todólogos los mexicanos? ¿Tenemos la idea de que sabemos de todo? Es una buena pregunta. Yo pienso que el premio o la estrellita en la frente de hacer algo, pues realmente lo lleva y lo representa una persona que es el que dirige, ¿no? Yo veo que ahorita se ha vertido ese esquema de trabajo a uno de mucha colaboración, sí, de la necesidad de trabajar en equipo. Eso es algo que se nos está dando en muchas empresas, lo ves, o sea, ya no es una decisión de tú solo decides, aunque seas el patrón, tienes que hablar y rebotar con todos. Hay muchos aspectos incluso de generación, de generaciones, no de generar, sino la generación como tal, que hay que ver los perfiles. Entonces yo creo que el empresario o el patrón actual, o quien dirige actualmente, tiene una mentalidad mucho más abierta que hace 20 años en la cuestión colaborativa, en la necesidad de aceptar ideas, de tomar decisiones, de reconocer que no eres el mejor, no puedes ser bueno en todos los campos, serás bueno en una cosa pero eres ignorante en otra. Entonces, y ahí es donde necesitas el soporte. Yo creo que he cambiado esa visión de trabajo a una visión más colaborativa, sí, menos paternalista, sí, incluso la decisión
igual no, se distribuye entre todos, el éxito se distribuye entre todos y los fracasos, pues siempre, como dicen, siempre el fracaso no tiene patrón, ¿no? pero así por ahí va, ¿no? Enrique, comunismo y capitalismo. Ahora Estados Unidos se supone que es el capitalista número 1, que hay 500 trillonarios en el mundo, que están divididos 300 en Estados Unidos y 200 en el resto del mundo. Pero resulta ser que China es comunista, es capitalista, Rusia es comunista, es capitalista. Y estás hablando de los que eran los comunistas, ya no. Ahora creen más en el capitalismo y enfocan sus pilas al capitalismo. Cambió la economía ahí, cambió esto. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Cómo nos ubicas? El mundo en general, a raíz de la caída del muro de Berlín, se transformó radicalmente, con algunas excepciones, ¿verdad? Como es el caso de Cuba, el de Corea del Norte y la misma China. Prácticamente los regímenes de tipo socialista, con la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, terminó y se hizo un enfoque nuevo en todas estas economías denominadas socialistas hacia un capitalismo con algunas variantes en cuanto a la intensidad de la participación del Estado dentro de la economía. Porque la diferencia entre un capitalismo y un socialismo o comunismo es el grado de intervención del Estado y de la sociedad en términos de las decisiones económicas. El mundo en general ha ido hacia una liberalización, a una menor intervención cada vez por parte de los estados, pero no ha disminuido ni ha desaparecido, ¿no? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, que es la economía número 1, es una economía, en términos de capitalismo, que reconocen todo el mundo, es una economía de tipo mixta, donde el Estado, por ejemplo, al apropiarse del 40 y tantos por ciento, más del 40% del Producto Interno Bruto y tomar decisiones sobre el uso de ese Producto Interno Bruto, pues la hace una economía muy intervenida. Más de hecho que incluso la mexicana, con todas las variantes que hay entre una y otra sociedad, pues son más tendientes a centralizar las decisiones sobre la economía de los Estados Unidos que a nosotros y que muchos otros países en el resto del mundo, ¿no? Entonces sí ha cambiado, pero no ha cambiado al punto que queremos que lo haga, en el sentido de que este cambio se traduzca en mayor bienestar social. Yo el otro día te decía a ti, en mi opinión, el mundo ha cambiado de tal manera, y debe cambiar, más hacia una definición de lo que es el empresario. Por ejemplo, todo el mundo piensa que el empresario, ser empresario es un derecho. Y yo, en mi opinión, pienso que más que un derecho es un privilegio ser empresario. ¿Por qué? Porque el empresario está utilizando los recursos de la sociedad y hay una corresponsabilidad, o debe haber una corresponsabilidad hacia la sociedad, cosa que hasta ahorita no traemos. Es decir, el problema más grave que trae el mundo en este momento es que los recursos de la humanidad no se están empleando en sentido de dar mayor bienestar a la sociedad. Y mucho de esto responde al concepto de propiedad privada. Es decir, el que es dueño del capital piensa que tiene el derecho de hacer lo que quiere, y por eso hablo de derechos, con sus recursos. Con sus propiedades. Cuando existe, o debe existir, insisto, una corresponsabilidad social en el sentido de que, oyes, tú no solamente eres dueño de esos recursos, sino tienes que utilizarlos de la mejor manera posible para dar una sustentabilidad que va más allá de lo tuyo, va en términos de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí estamos en este momento, filosóficamente hablando, en un periodo de transición donde ya, por ejemplo, China acaba de anunciar su nuevo plan para los próximos 20 años y está hablando en parte de esto. Fíjate, sí. Un país que por un lado se reconoce como socialista o comunismo de Estado, o como le quieras llamar, que no es 100% capitalista, pero está hablando en términos de este capitalismo nuevo que debe dar lugar a esa coparticipación, a esa corresponsabilidad social, en el cual de alguna manera están reconociendo que ser capitalista no es un derecho, sino un privilegio. Ok.
Yo divido en 3 partes lo que es esto de la vida de las empresas. Primero, hay empresas de servicio, hay empresas que son proveedoras del que produce, y el que produce es otra empresa que normalmente jinetea mucho a todos los servicios. ¿Por qué? Porque así es esto. Y luego el producto terminado pasa a la comercialización. Y la comercialización es toda otra estrategia. Que el mayoreo, que el medio mayoreo, que las compras internacionales, que las distribuciones, hasta llegar al público, ¿no? Jorge, platícanos un poquito la comercialización. ¿Cómo ves las empresas que se dedican a comercializar? Primero, yo creo que todas comercializan. Todas. Sí, todas comercializan en diferente nivel, ¿verdad? Negocio a negocio, negocio último consumidor, o sea, pero todas tienen que tener su estructura comercial. Y es donde yo quisiera hacer la diferencia, que todo se está modificando, todo está cambiando por el consumidor. O sea, realmente el consumidor es el que está teniendo ya el control, ahora sí, de las diferentes economías y diferentes tipos de negocio que hay, ¿verdad? Hemos visto en el tiempo cómo la tecnología, por ejemplo, le ha pegado a muchas empresas exitosísimas, ¿sí? Que nunca pensaron que les iba a pasar esto, ¿no? Y ha sido, el consumidor prefirió tomar fotografías digitales en baja resolución y traerlas en su cámara que irlas a revelar e imprimir y tenerlas en papel. Y una industria creciente y una marca rimbombante en este sentido, pues perdió el mercado y está out, ¿no? El consumidor manda. Entonces, es una empresa que era manufacturera, que tenía productos de último consumidor, maquinaria para eso, o sea, toda una cadena vertical de producción se va a la basura. Entonces, creo que en ese sentido el consumidor empieza a tener más fuerza, incluso el mexicano, que nos hemos hecho mucho más racionales en consumir para efecto de las empresas. Entonces, la parte de la comercialización se convierte como en el corazón que pompea toda la sangre a todo el organismo para que pueda funcionar. Entonces, Un punto importantísimo, Jorge, porque fíjate, yo veo la organización dentro de la empresa, la estructura interna de la empresa, yo la veo así. Lo administrativo, importantísimo, ¿no? Todo el recurso humano, el dinero, todo esto. Luego entra lo que produces, lo que haces, ¿no? ¿Cuál es tu esencia, tu gema, tu fórmula de trabajo? ¿Cuál es? Es esta. Y luego la publicidad y la mercadotecnia. Y sucede, Jorge, que en las crisis como las que vivimos o en las cuestiones, dice la gente lo primero que dice, no, quita la mercadotecnia y la publicidad. ¿Y sabes qué, Jorge? Estás quitando, como dices tú, la vena aorta del negocio, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué la decisión del patrón? Lo primero que quito es mi mercado, mi publicidad. Yo creo que esa es la parte que te comento, esa es la mentalidad que hay o que había desde el punto de vista de no prever que la comunicación comercial, llámese publicidad, llámese promoción, llámese relaciones públicas, llámese una serie de herramientas, publicidad, mercadotecnia digital, tiene una fuerza que no es para estar haciendo y deshaciendo, más bien el estar presente pues te ayuda a estar presente también en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en que esas herramientas que primero cortan ya se piensan más. La modalidad o el grupo, vamos a decirlo así, se encajona como publicidad, pero a nivel conceptual pues son activaciones y son demostraciones y son una serie de estrategias digitales que ya abren otros conductos. Entonces ya el córtale sí sigue siendo, pero ya no es córtale total, sino córtale en poquito a todo o específicamente en esto, pero no matas todo el esfuerzo comercial, ¿sí? La venta sigue siendo lo principal, ¿verdad? El elemento principal es la venta, pero el convertir en redes sociales, por ejemplo, cómo vendo en redes sociales, no cómo tengo presencia y más seguidores, sino cómo cierro la cuenta, cómo cierro la venta, se está convirtiendo en algo mucho más medible y mucho más estático. Entonces sí, yo creo que la tendencia sigue siendo cortar. Aquí localmente, pues es más evidente, ¿verdad? Los esfuerzos locales, lo primero que truenan en cierta medida es eso, sin embargo ya no al 100 como antes era, al 100. Y hay otros lugares de ahorro en otras economías, en la parte de saber comprar, en la parte de saber administrar, en la parte de motivar. Yo sí veo, por ejemplo, cómo el hacer labor con tu recurso humano interno a nivel de planta y decirles, comunicación interna, decirles su trabajo
en dónde termina como producto, en qué parte del mundo está, ¿verdad? Ha sido un activador de conciencia, de saber que mi trabajo de apretar este tornillo hace que este producto esté en la mano de gente de todo el mundo, me ayuda. Entonces, la parte comercial se convierte en comercial para afuera y comercial para adentro, ¿no? Ok. Pues resulta que el problema, Enrique, es que el capital de trabajo que requiere una empresa en el día a día, su flujo, se vuelve difícil de adquirir, porque los bancos, pues fíjate que te presto cuando me demuestras que no necesitas, ¿no? Entonces tenemos que jinetear a quien sea para poder seguir trabajando, para poder seguir teniendo un flujo, para poder pagar las nóminas, para poder pagar los impuestos, para poder pagar todo lo que tenemos los empresarios, que es, no sé, Jorge, hablan, Enrique, que es el 40% de impuestos nada más lo que se lleva nuestro socio, que es el gobierno, y llámale los 3 niveles de gobierno. Entonces, yo te dijera, capital de trabajo, ¿cómo le hacemos? Mira, ahorita, hace un momento se hablaba de la cuestión de los empresarios, ¿no? Y hablabas de cómo toman las decisiones y demás. Y yo creo que es importante distinguir que hay 2 tipos de empresarios o patrones, como le quieras llamar. Por un lado, y sobre todo cuando lo comparas a nivel internacional, tienes al empresario responsable desde el punto de vista de generar utilidades, porque la finalidad de todas las empresas es generar utilidades. Nadie está en los negocios simplemente para divertirse, aunque hay algunas excepciones, ¿no?, de gente que sí lo hace, pero la mayoría de las personas están ahí porque quieren de alguna manera sacar un gran provecho llamado utilidad. Y por el lado de las grandes empresas tipo Coca-Cola o corporaciones, vamos a llamarle así para no estar diciendo nombres, tienen no solamente la responsabilidad los dirigentes de esas organizaciones, entre ellos, sino con sus accionistas. Los accionistas son los que finalmente le dicen o presionan a los CEOs y a toda la estructura directiva de una organización multinacional o corporativa a que dame resultados en términos de utilidades. Esas empresas no tienen problema para financiamiento, tienen una estructura que abarca varios países, si no es que todos los países o la mayor parte de los principales países del mundo, y por lo tanto pues tienen múltiples oportunidades en términos de financiamiento, llámese instituciones financieras o incluso a través del poder participar en las bolsas de valores, donde de alguna manera eso les sirve para financiarse. El problema está con las medianas y las pequeñas empresas, donde la mayoría de estas sí son más que accionistas, al final de cuentas tienen un socio principal que maneja las empresas como se les antoja y se les da su regalada gana, ¿no? En el caso de México... Fíjate cómo manejan las empresas. Yo los dividí. Hay patrones solares, o sea, es decir, amanece el día, ellos en el mediodía están resplandecientes, en la tarde cae y duerme. Y así es la empresa. Ese es su mismo, y el día que él no se levanta, no hay empresa. Los dividí en los impulsivos que manejan la ira, en los conservadores, en los vendedores, que son exclusivamente vendedores. Hay conciliadores y hay patrones muy pacientes. ¿Entra esta gente ahí? Sí, definitivamente la clasificación que les puedas dar a todos y cada uno de ellos viene en términos de responsabilidad hacia quienes son de alguna manera partícipes en las decisiones de la organización, y cuando no hay, pues de su propia responsabilidad. Entonces, si un día amanece de buenas, a lo mejor toma buenas decisiones, si no, toma malas decisiones. Entonces, eso de alguna manera tiene mucho que ver con los mecanismos para obtener los capitales que se requieren para impulsar la empresa. Porque si esta persona no tiene la tranquilidad suficiente para buscar consolidar la situación de la misma para poder ser sujeto de crédito, pues ya se fastidió, ¿no? Bien. En fin. Jorge, nos queda más o menos un minuto. ¿Cómo despedirías la mesa a la García Guerrero del empresario, del patrón? Pienso que el pequeño empresario, el pyme, debe de tener presente, uno, de que no solo no va a poder, de que solo no se puede. Debemos aprender a ser aliados, ¿sí?, con empresas, con nuestros mismos colaboradores, con otras empresas afines. Las grandes empresas están hechas de muchas chiquitas, o sea, simple y sencillamente la proveeduría es un ejemplo, ¿no?
Entonces yo diría trabajar en esa parte mentalmente de saber aliarnos. Y la otra, entender muy bien la fuerza de trabajo, lo que está pidiendo ahora para seguir estando motivada y conectada, en fin, de la empresa. O sea, como tal, estar conectada, porque pues es lo mismo, el querer emprender tu propio negocio, tienes dos opciones, o lo haces o trabajas para alguien. Entonces son los dos modelos que va a haber en toda la vida. Entonces ser parte de una empresa, ser empleado de una empresa debe de ser lo suficiente atractivo para mantenerte en el tiempo, a pesar de que quieras cambiar en 3 o en 5 años. Entonces hay que trabajar en dos entornos como jefe, ¿no? Muy bien. Gracias por acompañarnos a la García Guerrero. Televisión, Casanilla. Hola a toda la gente hermosa de Mexicali, soy Ana Bárbara y en esta ocasión estoy aquí para felicitar al Canal 66 por esos 20 años de éxito, de ayudar a la gente. También felicidades a la familia Cavada por todo este trabajo de tantos años que han hecho tantas labores tan positivas para toda la gente de Baja California. Les mando un beso muy grande y los quiero. Felicidades. Canal 66, apoyando a la gente. Canal 66, entregando el corazón. gusta ver pues todo lo que pasa de aquí mismo de la ciudad, lo que está pasando, lo que no arreglan, lo que sí, pero sí. Un mensaje para Canal 66. No, pues nada, que es un buen canal que sí ayuda a la comunidad, que sí sirve para los que vivimos aquí en Baja California. Sí, que llegan a la gente. ¿Sí? ¿Desde cuándo lo ves? Pues desde que estaba chiquito. Ya. Entonces hay informaciones que son importantes, que siempre está uno al pendiente de las cosas que pasan y a la vez hay informaciones que te sirven mucho, noticias más que nada. O sea, es que siempre tienen que, hay que estar informado de lo que está pasando. En el segmento Transforma, en esta ocasión nos acompaña Carla Erika Singh Polanco. Carla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante. Vamos a hablar del sueño, algo que pareciera, bueno, lógico, práctico, lo vivimos todos los días. Dicen que la mejor inversión que hacemos en la vida es el colchón. No sé qué piensas, Erika, porque dicen que ni siquiera tu casa, ni tu carro, nada, vivimos tantas horas o pasamos tantas horas como en un colchón. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Es la manera que hay muchas definiciones, pero si queremos verlo de una manera práctica, es la forma en la que el cuerpo encuentra una reparación tanto física como mental. Y todos los seres humanos, todo el reino animal lo vive, ¿no? Claro, definitivamente, porque es un proceso normal que también completa un ciclo dentro de la vida de cualquier ser, y vamos a hablar ahorita específicamente del ser humano, para poder completar todas las funciones orgánicas que deben de ser. No todas se completan en el ciclo en el que estamos despiertos, sino también en el ciclo en el que estamos dormidos. Y hay gente que te dice, yo duermo 9 horas, 8 horas, 7 horas. Y hay gente que te dice, yo con 4 estoy listo. ¿Es cierto? Depende mucho de cada paciente y de las necesidades, y depende del tipo y profundidad del sueño. Hay pacientes que con 4 horas se pueden sentir bien y no estar somnolientos durante el día y estar ejerciendo sus funciones de manera adecuada y de manera normal. Pero la hora promedio o el porcentaje que se ha visto por la Organización Mundial de la Salud son 8 horas en el adulto. Ahora, pueden ser 8 horas. ¿Acostado o dormido? Sería la diferencia, porque hay gente que se acuesta y no se duerme, ve la televisión, y a tal hora a lo mejor
se queda dormido viendo la televisión, no sabe ni a qué hora se durmió. Y hay gente que se duerme siesta, cosas así. Dime, ¿qué piensas de eso? Contestando su pregunta, ahí es donde empiezan los problemas, porque los hábitos de la higiene del sueño, lo primero que nos indican es que la cama solo se usa para dos cosas, o es para dormir o para tener relaciones sexuales. Entonces, nada más, es para lo único que se utiliza. Entonces, si nada más lo va a utilizar para ver la televisión, creo que está desperdiciando su cama. Es el primer error. Es el primer error. Es el primer error. Es el primer error. Entonces, yo entraría, si esto sucede, dijiste que había una higiene en el sueño. ¿Qué le llamas higiene? ¿A qué le llamamos higiene? Por ejemplo, vamos ejemplificando, es mucho más fácil haciendo comparaciones. Cuando se habla de higiene bucal, todo mundo sabe que la técnica del conejo, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo se cepillan hacia arriba. Cuando hablamos de higiene del sueño, así como tampoco nos enseñaron que no nada más existía esa técnica, la técnica de Bass para lavarnos los dientes. Nadie nos dijo en nuestra casa, y no sé, a lo mejor usted me va a corregir y a lo mejor espero que así sea, que a lo mejor le dijeron, usted a las 8:30 de la noche va a ir a su cuarto, se va a ir a dar un baño, va a colocarse una pijama, va a dejar el celular en otra habitación, va a irse a acostar a dormir. Usted ya tuvo que haber tenido una cena ligera a las 8. Eso, todo eso, el usar pijama, tomar un baño caliente, tener una temperatura en la habitación, no dejar celulares prendidos, no tener ningún distractor, luces adecuadas, eso se llaman hábitos o higiene del sueño, lo cual no tenemos en México. Ahora, esto debe ser proporcional a las actividades de una persona. ¿Puede ser así? Claro. Porque no es lo mismo el niño, no es lo mismo el adolescente, no es lo mismo el adulto o el adulto maduro o el anciano. Es decir, ¿hay alguna, la mujer, el hombre? ¿Qué piensas? Sí varía, definitivamente. No es tanto lo que piensa, estadísticamente le tendría que contestar. Por ejemplo, algo que mencionó muy importante, los niños, estadísticamente en México, son los que menos duermen, de acuerdo a los estudios en Inglaterra, en uno de los mejores institutos. Son los que menos duermen 3 horas menos que el promedio de todos los niños a nivel mundial. Esto también se debe al estilo de vida, a la cantidad de horas que trabajan los papás y que los niños vienen durmiéndose a las 11, 12 de la noche y que además, lejos de haber nacido, como se dice en México, con una torta bajo el brazo, nacieron con una tablet o un teléfono celular bajo el brazo, porque no hay niño de 2 años que yo no vea que no trae una tablet, porque no juegan como nosotros, digo, porque a mí también me tocó la época de que jugábamos a los encantados, los jacks, andar afuera de la cuadra, estar jugando, y nadie nos morimos por no tener una tableta o un celular. Sí. Y hay radiación, y esa radiación emite una luz azul que evita que los niños se puedan dormir tranquilamente. Ok, ¿cómo debe dormir la gente? Porque te acuestas y mucha gente te dice, no, pues ¿sabes qué? Boca arriba, lo más malo es boca abajo. No, ¿sabes qué? Del lado del corazón, no del lado del corazón. Pon una almohada para una pierna para que descanse la columna. Es decir, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo debe la gente dormir? La gente debe dormir como mejor le acomode en este sentido. No importa la posición. No importa la posición, mientras que el paciente sea sano y mientras que el paciente utilice la cama, como estábamos comentando, para dormir. Claro que hay posiciones que favorecen más para la roncopatía y la apnea obstructiva, como es dormir completamente supino, en posición totalmente supino de cúbito, es decir, totalmente acostado así, plano, flat, de manera plana sobre la cama, sin tener ninguna otra posición. Y varía, porque ahorita usted bien lo estaba comentando, decía ponerse una almohada, ponerse algo. Esto ya depende de las necesidades. Vamos a suponer una mujer embarazada o alguien que tenga problemas de retorno venoso, obviamente no le voy a decir, no debe de dormir con una almohada en las piernas. Me va a hablar ahorita un angiólogo y me va a recordar alguna cosa. ¿Por qué? Porque necesita elevar las piernas para tener
tener un retorno venoso adecuado. Entonces, cada paciente... Eso lo necesita la gente que tiene varices, Exactamente. que tiene problemas sanguíneos. Sí, problemas. Entonces, va a estar indicado de acuerdo al médico. Aquí hay algo importante que hay que hacer una anotación. En relación a la broncopatía y a la apnea obstructiva, es un tratamiento multidisciplinario. Porque en México, la mayoría de las personas no tiene un antecedente heredofamiliar, así le llamamos en medicina cuando hacemos una historia clínica, de donde hay totalmente 100% salud en las familias. ¿Quién no tiene a alguien diabético o alguien hipertenso en su familia? U obeso. Muy difícil. Es muy difícil que usted lo encuentre. Casi imposible. Exactamente. Las estadísticas dicen, fíjate, nada más en cuestiones de azúcar, el 40-50% de la población podría tener problemas madura, ¿no? La población madura. Pero hay diabetes también infantil, la hipertensión es algo tremendo, el cáncer es en todas las edades, sí, hay mucha enfermedad muy grave, crónica en este momento. Y de hecho tenemos un bajo impacto, estamos teniendo un bajo impacto en la población porque de alguna u otra manera, al estar influenciados en zona fronteriza, queremos tomar lo mejor según nosotros, lo mejor del primer mundo, pero no recordamos que somos tercer mundo. Hace un rato tenía una plática con una persona sobre la dieta. Y hablábamos de que decía, pues es que 2 veces a la semana como pizza y 2 hamburguesas. O sea, estamos hablando que nuestros hábitos, ahí volvemos también, que es la parte preventiva, médica, que se nos ha olvidado. Nuestros hábitos alimenticios también han cambiado. Si no, no fuéramos primer lugar de obesidad mórbida infantil y segunda obesidad mórbida adulto, lo cual hace que tengamos un cuello más ancho y al haber una dimensión más ancha del cuello, hay mayor capas de grasa y mayor obstáculo para la respiración. Fíjate que, entonces, ¿cuánta gente, yo te dijera, duerme bien? Porque yo saqué algunas estadísticas de esto y hay gente, por decirte algo, es muy elevado en la población y dice que aumenta cada día. El 40% de los hombres ronca, ¿sí? El 20% de las mujeres. El 45% de los adultos en general ronca ocasionalmente. El 25% en forma frecuente. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo ronca o no ronca? Y hay gente que, leí también, hay gente que está despierta y como nomás con cerrar los ojos está roncando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ronquido y cómo lo asocias al sueño? Si estás dormido, realmente, ¿qué está sucediendo con el roncar y con el estar dormido? Bueno, pasan 2 cosas distintas porque la roncopatía y la apnea obstructiva son 2 cosas que van de la mano, pero hay que explicarlas para poderlas hacer un poco más gráfico. La roncopatía es el ruido que se produce cuando nosotros nos acostamos a dormir y existe una supresión de toda la musculatura de la hipofaringe y de la zona laringe, o sea, de todos los músculos de la laringe, junto con la lengua, que hacen que el paso del aire sea muy poquito y hace que vibre el paladar blando y todas esas zonas de músculos y hace ruido. Por eso se oye como o como un jaloncito, un ruidito, un ruido, vaya, eso. Por eso se dice roncar, el ruido ese que se ejerce. Y cuando estamos hablando de apnea, estamos hablando de un problema en el cual ya no pasa el aire. Ya no hay aire. Ya no hay aire. ¿Y por qué la gente se da cuenta? Usted comentaba, es que hay varias preguntas que las hace juntas y tengo que irlas agarrando en el aire. Contéstame Bueno, como tú creas. La siguiente es, ¿por qué la gente se da cuenta? Porque hablaba algo que sí tiene toda la razón, la frecuencia es 5-1 en hombres, es más frecuente en hombres. Gracias a Dios en algunas cosas nos gana. Y en la roncopatía y la apnea obstructiva nos ganan, son 5-1. Pero ¿por qué se da cuenta? Porque cuando no hay oxígeno, fíjese bien, el cuerpo es tan sabio que inmediatamente la sangre avisa al cerebro que no existe y le manda un clic y en ese momento usted se despierta. ¿Por qué? Porque ya en ese momento no está oxigenando. Y por eso la gente que ronca y tiene apnea obstructiva se despierta muchas veces durante la noche, porque ocurre hasta 16 veces durante la noche y esas son las 16 veces que interrumpe el cerebro, porque el cerebro no se quiere quedar sin oxígeno, si no se va a morir. Ahora, perdemos un flujo de aire
Ese Sí. es el problema central Sí. del roncar y de la apnea, de los Sí. dos, ¿no? Uno El apnea es el disminuye, ruido. Ajá, y el otro no existe ya oxígeno. Ok. ¿Por qué deja de haber oxígeno? ¿Por qué dejamos de tener oxígeno en el cuerpo humano cuando estamos dormidos? El 90% de las causas son mecánicas en el adulto. En el infante ocurre inversamente. El 90% de las causas son orgánicas y son operables. ¿Qué le llamas mecánica? Mecánica significa a la obliteración o la supresión que le digo, si vemos el cuello como un tubo, el cual se tapa Es porque decir, deja, falla porque una calla. fórmula ahí, Caen falla. todos los músculos, la lengua. Pensamos que es nada más este pedacito que vemos enfrente, Sí, no, no, está la lengua exactamente toda la laringe, más grande. entonces se cierra todos los músculos, hipogloso, todos los músculos que están ahí, y se cierra el paso de aire. Es mecánico. ¿Por qué? Porque existen dispositivos de avance mandibular y existen aparatos como el CPAP que lo que hacen es que abren. El CPAP mete aire por presión y los dispositivos de avance mandibular lo que hacen es que elevan la mordida, avanzan la mandíbula, lo cual hace que libere el flujo en la hipofaringe y entre el aire. Y eso está demostrado científicamente. Ok. Yo te dijera, la gente que toma licor, la gente que fuma mucho, ¿también tiene problemas para dormir? Para dormir no, duermen muy a gusto. El que duerme a un lado es el que tiene problemas, el compañero de cama. O sea, el porque son ronquido es más inmunosupresores. El alcohol es un inmunosupresor, hace que la gente ronque más. Y en Baja California tenemos ese problema. Sí. Lo hemos encontrado más frecuentemente porque aquí somos unas personas que tomamos, bueno, la gente toma mucha cerveza, toma mucho vino y toma mucho licor. Entonces, ¿Y fuma o ha disminuido? no ha disminuido. No ha Sigue disminuido, fumando, el sigue fumador fumando. sigue fumando. Y hay otro factor muy importante. Tenemos cenas abundantes. La Así gente es. le gusta cenar abundantemente y en la madrugada. Ahora, ¿qué piensas de cenar en la noche? Porque hay gente que te dice, no, pues ¿sabes qué? Lo ideal es desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. ¿Qué piensas? ¿Es cierto esto? Sí, en base a la experiencia que he tenido con los nutriólogos, con los pasantes de nutrición de varias universidades, de la Universidad de Durango, de la Universidad de la UVM y de diferentes universidades, así como Xochicalco, le puedo decir que todas tienen razón, porque no puedes cenar abundantemente porque hay un secuestro sanguíneo a la hora que uno come, la sangre se va y también parte del oxígeno al estómago, ¿cómo va a poder descansar? Nunca le ha pasado que se tenga que despertar en la madrugada porque se cenó 3, 4 tacos y no puede descansar porque no los no hay puede digerir. manera de dónde, porque no los puede No los digerir, puede digerir. porque aunque se ponga una almohada de ladito, porque hay gente que así lo hace y a mí y su servidora alguna vez le tocó comerse 3, 4 tacos después de llegar a una boda y ponerse una almohada de lado para ver si así podía hacer la digestión. No hay manera más que pararte, caminar y estar hasta despierto hasta que te haga la digestión, el proceso digestivo, y entonces vuelve a regresar la sangre a la ¿Cuánto cabeza y todo. tiempo recomiendas cenar antes de acostarte a dormir? Los estudios que hay por parte de la Universidad Autónoma de México, Campus Iztacala, y la Universidad Metropolitana, Campus Iztapalapa, que están auspiciados por CONACYT, ellos ya comprobado y estadísticamente son 2 horas y media antes de dormir. 2 horas y media antes de dormir. Y de ahí, ahora, todavía se vale el líquido, ya, o sea, el Los líquido líquidos, sí sí. puedes seguirlo tomando. No hay Sí, problema. claro que mientras que no sea alcohol, mientras que el líquido no sea una botella de vino a un lado de la cama. Digo, ¿Por o sea, qué se interrumpe el sueño? Porque hay gente que te dice, ahorita se usa mucho la prescripción médica para que la gente duerma continuamente, porque vivimos un mundo muy estresado, vivimos un entorno muy difícil, entonces la gente tiende a dormir por lapsos, es decir, 2, 3 horas y se acuerda de una preocupación y se despierta y vuelve a retomar eso. Es decir, no es un insomnio lo que podríamos llamar un insomnio, es divide su sueño por algún motivo, no tienen un sueño continuo. sí, son varias preguntas, son 3 en una, pero vamos a tratar vamos a tratar de respondérselo. Mire, lo que pasa es que si lo escucha a un psiquiatra, le va a decir si es un problema de insomnio.
Es un problema en el cual el paciente no puede dormir, si no, no tendría que utilizar medicamentos de índole controlados, del grupo de psicotrópicos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Es común el insomnio? Es una de las causas también de problemas en México. La primera es la roncopatía, la segunda la apnea y la tercera es el insomnio. ¿Tanto así la apnea? Sí. Antes Esos son los que el tres primeros, sí. insomnio. Sí. Entonces, muy Ahora fuerte. le voy a plantear por qué es importante, por qué hablaba usted de estilos de vida. Efectivamente, queremos vivir como en un primer mundo, pero somos un tercer mundo. Y si usted estadísticamente verifica cuántas horas tenemos que trabajar, o por lo menos la gente del norte del país, cuántas horas, por lo menos le va a decir la gente que vive un nivel medio, a un nivel más o menos que cumple todas sus necesidades básicas y un poquito más para sus hijos y cómo vive y la casa y etcétera, y va a las fiestas y esto y lo otro. Mínimo tiene que trabajar arriba de las 10 a 12 horas al día. Usted fíjese otros países la cantidad de horas que trabajan y cómo son pagados. No tienen los problemas que tenemos de salud pública que tenemos nosotros, porque nosotros utilizamos como mecanismos compensatorios para podernos mantener trabajando el café, la Coca-Cola, otro tipo de Coca-Cola y la comida. Bueno, ¿cómo trato un problema para dejar de roncar? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Tiene solución o no tiene solución? La primera, la segunda, la última pregunta sí tiene solución, sí la tiene. Aquí el abordaje es multidisciplinario. Si usted y yo ahorita nos subimos a una báscula, vamos a encontrar que aunque usted se vea perfectamente bien y se vea muy guapo, va a tener sobrepeso. Le vamos a encontrar por lo menos un kilito o 2 kilitos. Y su servidora se va a subir y me van a encontrar como 6 kilitos de sobrepeso. Se lo juro que cualquier médico me va a encontrar sobrepeso. No, es que la idea es gordito feliz o flaco infeliz. ¿Cuál es la idea? Ese es el problema. Tenemos sobrepeso y ya desde ahí empezamos que entonces tenemos que hablar de nutrición. Y para eso tenemos ahorita, aunque los médicos a veces demeritan mucho, necesitamos un nutriólogo. Entonces ya estamos hablando de un médico. Sí, se requiere de nutriólogo. Okay. Necesitamos saber la combinación de los alimentos porque aunque en medicina se dan las clases de qué se debe comer y qué no, el médico nada más le va a decir, evite las pastas, evite, y no lo estoy criticando, simple y sencillamente nadie es todólogo en este mundo, por eso hay carreras específicas para cada una, gracias a Dios. Porque entonces si no, pues todo el mundo se sintiera omnipotente, ¿verdad? Entonces, necesitamos un nutriólogo primero en México, porque básicamente todo el mundo tenemos problemas de sobrepeso y me incluyo. Y luego aparte, necesitamos revisar en una poligrafía respiratoria cómo estamos llevando nuestro sueño para poder analizarlo y tener un screening de si realmente nosotros padecemos roncopatía o no padecemos roncopatía, o solamente padecemos apnea, padecemos las dos, o no padecemos ninguna. Ok. Si la población adulta, me imagino que es la que más ronca, ¿no? O sea, la mujer y el hombre, y a veces la mujer ronca más que el hombre, ¿no? O sea, y tú la ves y físicamente no tiene la obesidad, no tiene los problemas que podríamos haber estado platicando, ¿no? O sea, hay múltiples cosas por las que puede roncar una persona. ¿Puede ser hereditario también? No un patrón hereditario, no como tal. Es un problema de índole en el adulto, mayormente mecánico, pero sí tiene un fondo psicológico, que es de lo que vamos a hablar en el Congreso. Tiene un fondo porque se ha visto estadísticamente que hay personas que somatizan o manifiestan sus problemas a través del ronquido, de hacer ruido. Ahora, ¿con una guarda lo podría componer? ¿Así de simple? No, hay dispositivos de avance mandibular, que es distinto a una guarda. Para roncar. Para roncar. Porque para roncar y para la apnea leve y moderada. Porque la apnea, al no tener oxígeno, tenemos que hacer un transmisor de oxígeno para que pueda dormir. No necesariamente, porque los dispositivos de avance mandibular, como por ejemplo lo que traemos nuevo, que es el Bruma, el Thornton Tap, y otros más, que hay 20 en el mercado certificados, lo que hacen en la apnea leve y moderada, y esto está comprobado en la investigación, lo que hacen es que abren la hipofaringe y permiten la entrada de aire de manera natural.
Ahora, hay combinaciones del dispositivo de avance mandibular con el CPAP para entrar el flujo de aire, o hay CPAP para personas que tienen una apnea severa, simple y sencillamente. El insomnio. ¿Qué piensas del insomnio? ¿Qué piensas de la gente que, no sé, mi madre se levantaba en la madrugada o despertaba en la madrugada y le rezaba las ánimas y se volvía a dormir, ¿no? O sea, pero yo te dijera, hay mil cosas por las que la gente se despierta, por las preocupaciones, por los problemas. Hay gente que el insomnio es crónico, hay gente que el insomnio es de repente y no concilian el sueño, sobre todo en los cambios de temporada, ¿no? Que el caliente al frío, que la primavera, que el otoño, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas? ¿Por qué el insomnio? ¿Por qué el insomnio? En México, la mayoría del insomnio tiene orígenes de índole psicológico, psiquiátrico. O sea, al decir psiquiátrico la gente se espanta. Me refiero a que el abordaje tiene que ser por un psicólogo o por un psiquiatra, porque si no se compone en base a terapias, tiene que utilizar medicamentos para dormir, porque nadie puede estar con la vigilia de no dormir, pues, o sea, estar sin dormir, porque no puede ejercer sus funciones normalmente, ni las funciones de trabajo, ni las funciones orgánicas, ni las funciones, ninguna función, porque se detienen las funciones como la hormona del crecimiento en el caso de los niños, en los adultos, la libido, en los hombres. Hay problemas de diferente tipo, así como la de la reproducción, o sea, el ciclo si menstrual. no duermes bien, va a haber problemas, tarde o temprano, y pueden ser desde severos, enfermedades. Efectivamente, crónicas, o y sea, eso lo tiene que resolver el psiquiatra, el psicólogo o el psiquiatra, bien. o los dos juntos. Ok, ustedes van a hacer algo por ahí, tienen algún congreso, ¿cuál es la idea del congreso? El congreso que traemos, que su servidora viene a presentar el día de hoy, es el primer congreso internacional de roncopatía y apnea obstructiva. En este congreso es un congreso multidisciplinario, es el primer congreso que se hace ahorita en el país multidisciplinario y en esta área, así como lo escucha. ¿Qué temas van a tocar? Vamos a tocar el tema de la roncopatía y la apnea, pero desde diferentes perspectivas. Okay. Se va a ver desde la perspectiva de un neumólogo, de un otorrinolaringólogo, de un médico de medicina celular, las afectaciones neurológicas, desde la perspectiva de una psicóloga, desde la perspectiva de un nutriólogo, desde la perspectiva de un dispositivo de avance mandibular, y desde el screening o cómo podemos hacer un estudio en 24 horas para diagnosticar un paciente con apnea obstructiva. Ok. Yo te dijera, me queda más o menos un par de minutos, un minuto. ¿Cómo? ¿Qué le dirías a la gente? Aparte de invitarla, ¿qué día es y dónde es? Ok, el congreso es el día 10 de noviembre, el próximo viernes, en el Hotel Calafia. A partir de las 8:30 son las inscripciones. Y la invitación primero que les estamos haciendo es a todos los médicos de todas las áreas, así como a los nutriólogos, psicólogos, psiquiatras y dentistas en general, para que acudan a ver el manejo multidisciplinario de un problema que ya ha sido tratado y que su servidora ha hecho las investigaciones para Italia, para España, durante los últimos 3 años, y donde hemos tenido muy buenos resultados y lo estamos trayendo aquí a México. Carla Erika Sin Polanco, gracias por acompañarnos en el segmento de Transforma. Gracias a ustedes. Gracias.